Bueno, aquí en Yahvé Israel, hoy tenemos un día que vamos a estudiar un montón de temas re interesantes. Espero que les guste. Vamos a estudiar también de Muná, también de Bereshit, también de Alajá, también algún cuentito y humor. Siempre empezamos con algunos chistecitos para reírnos un poco. Primero le saco una sonrisa de los chistes malos que contamos. A ver, empecemos. Dice, pregunta la madre, ¿dónde está el bebé de la casa? ¿Dónde está el bebé de la casa? Mamá, por favor, le dice. Ya tengo 22 años. ¿No crees que estoy un poquito grandecito? Entonces te vas a buscar trabajo, sinvergüenza mantenido. Estoy, mami. Aquí estoy. ¿Está bien? Aquí estoy, mami. Claro, se hizo el chiquito porque no quería ir. Claro. Dice Facebook, yo los conozco a todos. Dice Google, yo lo sé todo. Dice Internet, sin mí no son nada. Dice la luz, a ver qué hacen ahora. Se cortó la luz. Ni Internet, ni Facebook, ni Google. Ganó la luz. Está bien. La que menos sabe. Está bien. Dos amigos y uno le dice al otro, ¿te has enterado? Me separé de mi esposa. No me digas. ¿Y cómo lo hicieron? Y con un abogado, él nos ayudó a realizar la repartición de los bienes de mutuo acuerdo. Ella se quedó con la casa y yo con el auto. ¿Y tus hijos? Muy fácil. Decidimos que el que se quedara con más dinero se quedaba con los niños. ¿Y entonces quién se quedó con ellos? El abogado. El abogado se llevó hasta la plaza. Se quedó con los niños. Está bien. Uno más. El velorio. Compadre. ¿Y de qué murió? ¿De qué murió el compadre? Lo mataron los triglicéridos. Ay, Dios mío. ¿De qué barrio son esos desgraciados? ¡Qué inseguridad! No tenía idea que son los triglicéridos. Está bien. Está bien. Uno más. Llegó una niña corriendo con su mamá y le pregunta, mamá, mamá, ¿qué hijo? ¿Yo de quién saqué la inteligencia? ¿De ti o de papá? Y ella le contesta, de tu papá. Y la niña le dice, ¿por qué? Porque yo todavía conservo la mía. No. Parece que dijo que está bien, es un chistecito. Muy bien, hasta acá. Los ronquidos de los hombres son el karma de las mujeres. Ellas no se callan en todo el día y ellos en toda la noche. Pues si roncan, los ronquidos de los hombres. La mujer habla, pero el hombre va a roncar. Está bien. Muy bien, hasta aquí. Después seguimos, tenemos más chistes. Muchas gracias. Nos reímos un poquito para empezar. Y ahora nos empezamos a profundizar. Hay un cuentito más también que quería contarles. Se los cuento después. Y si empezamos con humor, dejamos. Bueno, estamos profundizando Bereshit. Perfecto. Los 6 días de la creación, pero acá el artículo de Rabbi Yosef Bitun quiere profundizar más el primer día de la creación. Sí. Voy al el primer versículo y al segundo. ¿Está bien? ¿Lo voy a leer de adentro? Sí. El primer versículo, ya está. Lo vimos. Bereshit bara Elohim et hashamayim betaaretz. De esto ya estudiamos mucho, pero quedó así. Bereshit, en el principio de todo. Creó todo de la nada. ¿Quién? Elohim. Dios creó todo de la nada. O sea, hubo un principio. ¿Quién existía antes solamente? Dios. Y Dios creó todo. Et hashamayim betaaretz. Los cielos, llamadme los cielos con todo lo que contienen los cielos, betaaretz con todo lo que contiene la tierra. Esto, el pasuk 1 ya lo vimos, estoy para entrar en el pasuk 2. ¿Está bien? O sea que Dios creó todo de una sola vez. Y los otros días va organizándolo. Segundo pasuk, Ve'aretz hayta tohu vabohu, y la tierra estaba, dijimos, tohu vabohu no significa caos, no significa vacía, desordenada, vacía, inhabitada. Explicamos, tohu vabohu es inhabitada. ¿Está claro? Sí. ¿Está bien? No. Por ejemplo,
Acá la tradujo bien, dentro de todo en este Tanaj, que a veces tiene sus errores, ¿está bien este? Claro. Pero dijo, estaba desolada y vacía. Perfecto. No caótica, estaba desolada, estaba vacía porque todavía no podía vivir nadie. Claro. Ya lo explicamos. Después, Hoshech al peneteom. ¿Está bien? Hoshech es la oscuridad sobre las aguas. Acá sí está mal traducido. Acá dijo, sobre la faz del abismo. Dijimos que teom no significa abismo y que abismo es una palabra que viene de los griegos y que no es un concepto judío para nada. ¿Y qué es teom? Teom significa aguas. En la Torah, en el Tanaj, siempre que dice teón es una gran cantidad de agua. Puede ser un océano, puede ser aguas también subterráneas. Teón es gran cantidad de agua. Entonces, había oscuridad sobre las aguas. Estaba todo oscuro. El Rapitón también quiso explicar algo del dióxido de carbono, que no había, todavía la atmósfera no estaba, que podíamos respirar oxígeno. Entonces era como unas tinieblas, ¿vieron? Como la novena plaga de Egipto. Oscuridad. Pero también no es oscuridad que no veas nada. Es que está bien, como que se palpaba, como que está todo neblina. Bueno, está. Pero también puedo explicar que también estaba todo oscuro porque la luz todavía no llega, ¿entienden? No, Pero sí. esto ya lo explicamos. Acá viene la parte nueva de que quiere dar la clase el Rapitón. Verruach Elohim merajefet al peneamaim. Y el Ruach Elohim, ¿está bien? Flotaba sobre las aguas. ¿Qué es el Ruach Elohim? Acá sí nos metemos en un tema teológico. Vamos a explicar qué es el Ruach Elohim. ¿Está bien? La presencia. Okay. Quiero que vean que hay un problema. No puedo decir Ruach Elohim, el espíritu divino. Porque el espíritu divino no está en las aguas. Es más, no sé si puedo decir, o sea, si entienden espíritu divino como que estoy hablando de Dios. Dios no está en la tierra, porque Dios no es ni físico, inclusive es diferente a todo lo que nosotros conocemos, ¿entienden? Que cómo va a flotar en las aguas. Eso es muy... Y una traducción así como decir el espíritu divino, ¿ven? Y ahí pueden después el espíritu, ¿entendieron cuál? El otro, el san, no sé cuánto. Es muy idolátrico. Es entender que Dios tiene cuerpo o está dentro del tierra, ¿entienden? Vamos a ver, y entonces ¿cómo explicas el pasuk? Acá dice Ruach Elohim. La pregunta es ¿qué significa Ruach Elohim? Eso es lo que vamos a ver. ¿Empezamos? Sí. Miren, ya tradujo, miren la traducción. Y un viento divino soplaba sobre la faz de las aguas. Vamos a ver. Está bien ya la traducción, pero se adelantó, ¿no? Ya ven bien que puso la palabra viento. No espíritu. No digo que la palabra ruaj a veces también significa alma o espíritu. Pero la pregunta es qué significa en el versículo este. Vamos. La traducción correcta, estoy leyendo, de estas dos palabras, ruaj, Elohim, es clave para entender toda la secuencia del proceso creativo. Si vos querés entender todo lo que pasó a lo largo de los 6 días de la creación, es importante que entiendas qué significa Ruach Elohim. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. En hebreo bíblico, Ruach originalmente, presta atención, Ruach, ¿qué es Ruach? En hebreo moderno también, ¿qué es Ruach? Viento. ¿Qué son Rujot? Vientos. O sea, la palabra Ruach, en verdad, en el Tanaj la palabra Ruach significa viento. Después también pasó a tener que ver con algo, como que el viento que es algo que no se ve, y nosotros también tenemos el alma, que no se ve, entonces también pasó a ser la palabra como algo que tiene que ver con el alma. Pero en principio, Ruach significa viento. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Bien. Pero en un sentido metafórico, la palabra Ruach también puede referirse al alma. La respiración porque la respiración es como un aliento, ¿no? Esto te puede decir, como aire. O la inspiración divina. Dijo varias, ¿eh? Ruach también significa alma. Ruach también significa respiración. Y Ruach también significa inspiración divina. ¿Qué es inspiración divina? Una persona tuvo inspiración divina. ¿Qué tuvo? Revelación de los profetas. Revelación. Nebuá. Profecía. Nebuá. La palabra Ruach también se utiliza para hablar de profecía. En otras palabras, por cuanto que es una palabra que tiene muchos significados, entonces cada vez que la vea tengo que ver a qué se refiere. ¿Entendieron? La pregunta nuestra es qué significa acá en el principio de la creación. Sí. Muy bien.
¿Cómo define una inspiración divina? Miren el Rab, un estado intelectual, un estado o psíquico de captación invisible que mueve a los seres humanos. En especial, mueve a los profetas. Cuando el profeta tiene nebuá, enseguida el Naví sale. Es algo muy fuerte que él tiene que transmitir un mensaje o algo así. En 2 ocasiones, la Torá usa la palabra Ruach Elohim en este sentido, refiriéndose a un tipo especial de sabiduría concedida por Dios. A ver, ¿dónde encontramos en la Torá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué significa Ruach Elohim? Entonces, ¿cuál es el diccionario de la Torá? La misma Torá. Entonces, ¿qué tengo que buscar en la Torá ahora? ¿Dónde aparece de nuevo la palabra Ruach Elohim? ¿Entendieron? Encontramos 2 lugares que tienen que ver con una sabiduría especial. A ver, una. Cuando el faraón se maravilló de la sabiduría de Yosef, ¿se acuerdan? Sí. Que Yosef le reveló los sueños. Le dijo, este Yosef es un hombre que posee Ruach Elohim. ¿Qué hizo Yosef? Le adivinó lo de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? Sí. Y eso nadie lo había deducido. El único que lo dedujo Yosef. Entonces, ¿qué dijo Faraón después de eso? ¡Wow! Esta persona tiene inspiración divina, tiene profecía. ¿Cómo sabe eso? ¿Entienden? Y ahí dijo Ruach Elohim. Acá lo traduce el Rab, una sabiduría divina especial. ¿Por qué sabiduría divina? ¿En qué sentido divina? Que viene de Dios. No es una sabiduría que tenemos todos nosotros. Es una sabiduría todavía superior. 2. Cuando Dios le ordena a Moisés designar a Betzalel, ¿se acuerdan quién era Betzalel? Sí. El nieto del que hizo. Sí, era el nieto, muy bien. ¿De quién? Pero todos lo conocen más a Betzalel que al abuelo, pero está bien. Era Hur. Betzalel fue designado para construir todos los kelim, los utensilios del Bet HaMikdash. Y para eso tenía que ser un buen artesano, ¿no? Pero ¿alcanza solamente con ser artesano o si haces los kelim del templo tenés que también tener cierto entendimiento más elevado, ¿no? Porque estás haciendo el arón, lo que representa cada keli, la menorá, el arón. Les voy a dar hojitas a los que llegaron recién. Si quieren hojitas, aquí ponemos hojitas. Pueden pasarles y después las apoyan ahí para los que lleguen más tarde. Muy bien. Sigo. Entonces, cuando Moshe designa a Betzalel en Shemot 31, para ser el arquitecto del tabernáculo, le dice que él, Dios, le concedió a Betzalel Ruach Elohim, una sabiduría divina, que más tarde se denominó Ruach Jochma. O sea, yo veo que Ruach Elohim, estamos analizando qué significa Ruach Elohim en el Pasuk 2 de la Torah. Nada más. Que la palabra Ruach Elohim significa muchas cosas en la Torah. A veces significa inspiración divina, como en el caso de Yosef o como en el caso de Betzalel, que es una sabiduría superior. A lo largo del Tanaj, Ruach Elohim conserva la misma connotación, una forma extraordinaria de sabiduría o inspiración divina. De esta manera, los sabios han utilizado el término Ruach HaKodesh, por ejemplo. ¿Qué es Ruach HaKodesh? El Tanaj tiene 3 cuerpos. Torah, Nevi'im y Ktubim. El tercer cuerpo del Tanaj de la Biblia son Ketubim. ¿Qué son Ketubim? ¿Escritos en qué nivel? Por ejemplo, Teilim, Kohelet, Proverbios. Están escritos en Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es el tercer nivel de profecía. El máximo es Torah. El nivel único que lo tiene Moshe. Debajo de Moshe, todos los profetas, Irmiau y Ezequiel. ¿Está bien? Todos los profetas en profecía. El tercer grupo es Ruach HaKodesh. No llega a ser profecía, pero es más que sabiduría. Es inspiración divina. Y todo lo que captás en Ruach HaKodesh es verdad absoluta. ¿Está bien? Sí, los salmos están escritos en Ruach HaKodesh, pero es el tercer nivel de la captación de las grandes sabidurías. ¿Está bien? Dice el Rab acá que la palabra Ruach Elohim también significa, a veces es Ruach HaKodesh. Este es un principio de profecía. Para referirse a la inspiración divina que se sentía en el Bet HaMikdash. Dice, en el Bet HaMikdash se sentía el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Que en el Bet HaMikdash vos podías captar cosas más profundas. ¿Entendieron? El sentido de esta y otras formas metafóricas de la palabra Ruach apuntan a una fuerza divina invisible, una fuerza de Dios,
que mueve o traslada algo o especialmente alguien. ¿Está bien? Como que me mueve, me hace captar algo muy importante. ¿Entendieron? Sí. Entonces me vino. Muy bien. Los sefaradim decimos en las Ashkabot, cuando hay un aniversario, que una persona es aniversario de un año o de un mes, es la Ashkabah. ¿Cómo decimos los sefaradim en el Sefer Torah cuando hay una Ashkabah? Ruach Hashem tenigenu vegan Eden. Refiriéndonos metafóricamente a un viento enviado por Dios que eleva el alma del difunto al Gan Eden. Queremos decir, ojalá que ese ser querido tuyo que estás pidiendo, ya, está bien, lo deje, lo lleve al Gan Eden, al paraíso. ¿Qué estamos pidiendo? Por un ser querido que queremos que esté bien después de la vida en este. ¿Está bien? Muy bien. Ahora viene la pregunta nuestra. ¿Pero qué significan en el pasuk nuestro Ruach Elohim? En el pasuk 2. Y la tierra estaba deshabitada y estaba todo oscuro y el Ruach Elohim flotaba sobre las aguas. ¿Qué es el Ruach Elohim? Espere, ¿entra la aplicación inspiración divina? No. ¿A qué tiene que ver la inspiración divina? La inspiración divina la tiene que tener un profeta, ¿no? ¿Hay personas? O sea, acá no existe. La inspiración divina es lo que capta el profeta. Acá no hay profeta, o sea que no tiene nada que ver. Está bien, muy bien. La ausencia de algún ser humano que pueda ser el sujeto o receptor de una sabiduría divina especial no nos permite entender estas palabras en su sentido metafórico, como inspiración divina o como alma, que el alma frotaba las aguas. Bueno, ¿qué alma? Si todavía las almas no están, no hay. Entonces, ¿qué es el Ruach Elohim que estaba ahí? Bueno, primero tira una patada contra las malas traducciones. Malas traducciones. La traducción cristiana. Las traducciones cristianas no dudan en traducir Ruach Elohim como espíritu divino. ¿Por qué? El Rapitón está diciendo que es intencional el error. Es intencional el error. Es a propósito. A propósito traducen así. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales de la doctrina cristiana es la Trinidad. Es decir, la existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puedo decir, ¿pero ustedes creen en un Dios único? ¡Claro! ¿Y cómo es ese único? El misterio, pero es una Trinidad. Vos decís, para. Me dijiste que es uno, ¿no? Sí. Pero me estás diciendo que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. También te dice. Pero me está diciendo una falsedad. Entonces no crees en uno. Entonces crees en tres. El Padre, el Hijo. No, te dice. No, te dice. Son tres que son uno. Y uno que son tres. ¿Vos decís? Hay un problema de matemática simple. Matemática de primaria. Si es uno, no es tres. Porque uno es igual a uno. Dos es igual a dos y tres es igual a tres. No, diciendo, no. Pues sí, pero lo que vos me estás diciendo no tiene ninguna lógica. Claro, te dice. Es el misterio. Bueno, no pasa. Está bien, si vas a decir así. No hay misterio. Decí la verdad. Estás creyendo en tres. No me digas que crees en uno. Estás creyendo en tres y listo. ¿Querés decir que esto es lo que crees? Está bien. Pero no me digas que crees en uno. En uno no crees. No es tres que son uno y uno que son tres. Estás creyendo en un Dios que tiene tres partes. Entonces no me digas que crees en un Dios único. Estás creyendo en un Dios que tiene tres partes. Entonces, en esta palabra no es el Dios verdadero porque Dios no tiene tres partes. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Está claro? Es acá el error. Entonces, ¿por qué ellos dijeron Espíritu Divino? El Espíritu Divino flotando sobre las aguas en el momento de la creación del mundo es una traducción que apunta a confirmar esta doctrina católica. Está bien, es una doctrina católica y ellos quieren decir que ellos tienen razón, por eso traducen Ruach Elohim. ¿Ves que tenemos razón? ¿No ves que el Ruach Elohim estaba flotando en el agua? Para todo, la pregunta es qué significa Ruach Elohim, ¿entienden? Ellos, claro, la van a traducir como les conviene. Esta traducción ideológica, ¿por qué lo llamó así, Rapitón? ¿Por qué lo llamó traducción ideológica? Porque primero tenían la ideología y después dijeron, entonces la palabra esta significa esto. ¿Entiendes? La acomodó a lo que él quiere decir. Bueno, ¿por qué estoy tan seguro? Porque es absoluto que Dios es único, ¿no? Usted no puede contradecir que Dios es único. Pero acá esto, ¿entienden? Entonces él traduce así y está contradiciendo que Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Entonces, ¿qué quedamos con el pasuk Shema Israel Hashem? ¿Ustedes creen en los pasukim de la Torah? Dicen sí. ¿Creen en el pasuk que dice Hashem Elokeinu Hashem Echad?
Sí. Y ahora me está diciendo que este Ruach Elohim es parte de Dios. No entiendo. Entonces, ¿en qué crees? ¿Entienden? Es a propósito. No nos debería sorprender, dice el Rapitón, no nos debe sorprender esta traducción. ¿Por qué? Como alguna vez explicaremos, la interpretación cristiana de la Biblia tiene como objetivo fundamental, presta atención, negar el judaísmo normativo y afirmar las doctrinas de la iglesia. O sea, lo principal, sin decírtelo, es negar el judaísmo normativo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos son el nuevo Israel. Porque Dios dejó al pueblo de Israel. Así es la doctrina, por lo menos católica, y los eligió a ellos. Está bien, porque a Israel se portó mal. Entonces, estos son el nuevo Israel. Entonces, es verdad que Dios primero los eligió a ustedes, pero después nos eligió a nosotros. Y entonces ahora siempre tienen que negar todo lo que tenga que ver que nosotros. ¿Entienden? Entonces, si vamos a seguir con la auténtica definición de lo que dicen las palabras de la Torá, va a contradecir la doctrina de ellos. O sea, y afirmar las doctrinas de la iglesia, que ellos lo que quieren es como que para basar sus principios de fe, ¿entendieron? Y negar los otros. Porque si decís que Dios es único y Dios es incomparable, no tiene ni cuerpo ni forma y no tiene partes, ya el principio del misterio de la Trinidad no existe, ¿entienden? ¿Se entendió? ¿Cuál es la verdadera traducción de Ruach Elohim entonces? La verdadera traducción. Esperen. Primero sigue todavía tirando. La idea de Ruach Elohim como espíritu divino o como el espíritu de Dios es un concepto totalmente extraño al judaísmo. Totalmente extraño. O sea, no lo podemos aceptar nunca. Y ofensivo. Y también ofende a la normativa. ¿Qué es la normativa? Lo que normalmente creemos. Judía. Es una concepción que, si se toma en serio, contradice el principio judío del monoteísmo. Lo más básico, ¿no? Es una religión monoteísta, ¿no? Si vos entendés lo que ellos quisieron decir con Ruach Elohim, vas a entender que contradicen el monoteísmo, que Dios es uno. Claro. Y se acerca muy peligrosamente al antropomorfismo. Es decir, ¿qué es antropomorfismo? Que le da forma a Dios. Personificación de Dios. Espíritu se entiende en otras religiones como lo opuesto al cuerpo, la carne. La traducción oficial judía, el Targum, bueno, ¿cuál es la máxima traducción? La traducción número 1 de la Torá. La traducción número 1. Al arameo, la traducción que se hizo Unkelos, que también fue una persona que se convirtió al judaísmo. Pero, ¿por qué decimos que es la mejor traducción? Porque fue confirmada por los dos rabanim más grandes que habían en su época, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. Vio, ¿está bien? Le mostró la traducción a ver si era exacta, 100%. Dijo, sí, obvio. Los rabanim le dijeron, según hay Torah escrita y Torah oral, ¿no? Está bien. ¿Cómo tradujo Unkelos? Que toda traducción vernácula debería tomar como referencia, traduce Ruach Elohim como viento. Más simple, ¿no? Sí, viento. Pero ¿por qué dice Ruach Elohim? Que está acompañado por la palabra Elohim. Dios o poderoso para algunos comentaristas. O sea, podría decir los vientos de Dios, ¿entendieron? O vientos fuertes. Y por eso utiliza la palabra Elohim. ¿Entendieron las dos posibilidades? A fin de aclarar que el viento, y por extensión todas las fuerzas de la naturaleza, a fin de aclarar que el viento y también todas las leyes de la naturaleza no es una fuerza natural ciega y caprichosa. Todas las fuerzas naturales, ¿de dónde vienen? De Dios. ¿Ves? El Ruach, que vos decías Ruach, también viene de Dios. Como todas las fuerzas vienen de Dios. Sino que está determinado y es dirigido por Dios. ¿Está bien hasta acá? A ver si entra bien la traducción entonces. Entonces, ¿qué sería entonces esto? Ruach Elohim, un viento guiado por Dios. ¿Qué había en el planeta Tierra hasta ahora? Vientos dirigidos por Dios sobre las aguas. Con la fuerza poderosa creadora. O sea, ¿qué está diciendo en el versículo 2? Que habían vientos muy fuertes, huracanes, ¿está bien? Sobre las aguas. La fuerza poderosa creadora. ¿Le pueden dar una hojita? Acá tienes una hojita. Un viento está ahí en el segundo lado. Un viento guiado por Dios. Está explicando qué significa Ruach Elohim en el Pasuk 2 de la Torah. En este versículo que describe el inventario del planeta Tierra, la Torah menciona el segundo elemento físico presente en el planeta Tierra al momento de su creación. El primero fue el agua. Entonces ya vemos, en el versículo 2 ya dice qué tiene la Tierra. Fíjense, miren qué profundo es. En el versículo 2 dice que está lleno de agua
y que hay vientos. Entonces, dos conceptos básicos para que haya vida. ¿Entendieron cómo Dios está formando la vida? Todavía no existe la vida, pero ya hay agua, ¿está bien? Y vientos. El primero fue el agua, el segundo el viento. Y si bien la Torah no lo menciona explícitamente, Ibn Ezra, por ejemplo, Radak, otro comentarista, explican que el viento será un elemento auxiliar divino en la creación y será utilizado por Dios en el tercer día para secar la tierra que emerge desde la profundidad del océano. La pregunta va a ser: en el tercer día estaba todo lleno de agua, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Corrió las aguas para un lado y se vio la tierra seca. Ahí la Torá no dice cómo Dios lo hizo. ¿Cómo? Puede ser un movimiento de tierra y se va todo el agua por un lado, pero repito, acá da otra interpretación, otra posibilidad. Puede ser un viento muy fuerte que va empujando las aguas para un lado y después sale lo seco. ¿Tenemos otro ejemplo de vientos fuertes en la Torá que separaron las aguas? ¿En dónde? Pues, Cuando pasaron en el Mar Rojo. ¿Cómo pasaron en el Mar Rojo? ¿Cómo dice la Torá? Que Dios envió un fuerte viento toda la noche. O sea que ¿cómo se partieron las aguas? Con un viento fuerte. O sea, ¿el viento tiene fuerza para partir las aguas? Sí. Puede ser, dice Rapitón, que eso es lo que habrá pasado en el tercer día. Aprovechando esos vientos huracanados, vientos fuertes, empujaron el agua para un lado y se vio la tierra seca. ¿Entendieron? Claro. Es verdad, eso no está escrito. Es una posibilidad que viene. Trae Radak y Rabbi Abraham Ibn Ezra. Sigo. La Torá menciona explícitamente que Dios hizo llegar la plaga. La plaga de la langosta. ¿Cómo vino la langosta? La Torá dice: y Dios mandó un fuerte viento y trajo las langostas de la langosta a Egipto a través de un viento que soplaba desde el este. Y que Dios abrió el mar secándolo con sus vientos para que los judíos escapen de los egipcios. Esto es entonces Ruach Elohim, un viento que Dios utiliza como uno de sus agentes en la naturaleza. Como decimos todos los días en nuestras plegarias, ¿qué decimos? Mashiv Aruach, la canción de los chicos. ¿Qué decimos en la tefilá? Mashiv Aruach Umorida Geshem. Hace soplar el viento para producir la lluvia. Mashiv Aruach manda el viento, Umorid, y hace caer el Geshem. ¿Ven que cuáles son los agentes de Dios? O sea, el viento es un agente de Dios. ¿Es un ángel de Dios el viento en cierta manera? Sí, porque Dios maneja el mundo a través de ángeles. Y todas las leyes naturales son agentes de Dios. ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿Quién creó la naturaleza? Dios. Y Dios maneja todo. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Termina con lo que dice el rey David en Teilim. A ver qué lindo. El rey David, en sus hermosos salmos de Teilim, parafraseó la expresión Ruach Elohim con otras hermosas palabras que amplían nuestro entendimiento de la interacción que existe entre el Creador y las fuerzas de su creación. Miren cómo trajo David Amelech en Teilim. Ruach se hará o Sadebaró. Ruach se hará. ¿Qué es una se hará hoy en día en hebreo moderno? Una tormenta grande. Una se hará. Dice David Amelech. Ruach se hará. El poderoso viento. O Sadebaró. ¿Qué es eso? Hace de varó, lo que Dios ordena. Obedece sus órdenes. ¿Qué está parafraseando? El poderoso viento que obedece sus órdenes. ¿A qué te está refiriendo David Amelech? O sea, David Amelech trae otro pasuk, que dice: el poderoso viento que cumple con sus órdenes. ¿Qué tiene metido? David tiene claro que en el Tanaj hay un montón de veces que Dios hace algo con vientos. Y vos ves que son cosas fuertes. Entonces David Amelech trae en Teilim, wow, el viento poderoso de Dios que hace lo que Dios le ordena. Claro, como lo vimos cuando salieron las aguas del Mar Rojo, como lo vimos que trajo la langosta, y como puede ser que haya llevado las aguas para un lado, para que se vea la tierra seca. En otras palabras, lo más importante, Ruach y Elohim acá significa vientos, ni espíritu divino, ni espíritu santo, ni nada que ver con eso, porque Dios no tiene ni cuerpo, ni forma, y Dios no está en el agua, y eso está en el agua. No, eso es bien cristiano, no tiene nada que ver con judaísmo. ¿Entendieron lo que quiso decir? Bien, y bueno, pero ¿cómo aplicar Ruach Elohim? Vientos. ¿Y cómo sabes que Ruach significa viento? Porque en la mayoría de las veces en la Torah Ruach significa vientos. Así que no me digas. Está bien. Pero también Ruach a veces significa interpretación profética. Sí, pero acá no entra eso. Interpretación profética no tiene nada que ver acá. ¿Qué tiene que ver? Acá no hay personas que tengan la profecía, ¿no? Y la traducción cristiana es tergiversada a propósito. ¿Está bien?
para demostrar lo que ellos quieren demostrar, que va en contra del monoteísmo. ¿Se entendió esto? David, Esto es el primero. en el Salmo Segundo, vamos, seguimos. Sí. En el Salmo 118 hay una parte donde dice que con el soplo de su nariz destapa los cimientos del mundo. Bueno, pero Dios no tiene ni nariz ni... No, obvio, no, es simbólico. a ver, Claro, sí, es claro, es el soplor simbólico. del nariz sería como... Es simbólico de un viento Simbólico, fuerte. bien. Está bien, muy bien. Bueno, vamos a profundizar algo muy grande ahora, a pesar que también empecé profundo también con esto, pero... No sé si darles primero... a ver, bueno, vamos a empezar. Le voy a dar una hoja nueva. Paso ahí. Ahora los necesito reconcentrados. Si recién los necesitaba concentrados, ahora necesito más. Muy concentrados. Bueno. Siguiendo todo este tema, vamos a hablar de la hoja de la... Hay 13 principios de fe en el judaísmo. Los principios de fe del judaísmo es lo más importante que un yudí debe saber. Y lo que más hay que enseñarle a una persona cuando se viene a convertir. ¿Sabían? Lo que más hay que enseñar a una persona que se viene a convertir son los 13 principios de fe. ¿Por qué? Porque es tan importante que toda persona que se convierta lo sepa bien. Eso. No solamente una persona que se convierte. Todo yudí debe saberlo bien. ¿Por qué? Pero ahora voy a explicar la hojita. Sus madres ¿Por qué los 13 principios de fe tienen que ser sabidos por todos? son fundamentales. Son los fundamentos del judaísmo. Todo el judaísmo está basado en eso. Rambam los redactó de una manera excepcional y perfecta, lo mejor posible. Lo que Rambam redactó no es lo que él piensa. Rambam trae, según la tradición oral, los 13 principios de fe. ¿Entendieron? Nada más que él te los organiza o te los explica. Pueden haber otras versiones de dividir los 13 en 3. Y en uno entran 5, en otro entran 4, en otro 4. ¿Entienden? Pero es la misma idea. ¿Entendés? La misma idea de que va a venir el Mashiach, la misma idea que Dios existe, la misma idea que la Torá es divina y que la Torá nunca va a cambiar. Los 13 principios de fe son lo más importante que un yudí tiene que saber antes que todo. También una persona que se viene a convertir, porque si se viene a convertir, tiene que tener bien arraigado, o sea, saber los fundamentos de lo que él va a entrar, que es el judaísmo. Por eso es tan importante. Y si una persona va en contra o no acepta uno de los 13 principios de fe, queda fuera del pueblo de Israel. Claro. Queda fuera del pueblo de Israel. Si yo no hago una misma, no quedo fuera de Israel. Si no hago una misma, hice un pecado y merezco castigo, pero no quedo fuera de Israel. Pero si uno niega alguno de los 13 principios, por ejemplo, dice, yo no creo en la profecía. Para mí la profecía no existe. Out. No es que tiene un pecado y es castigado por el pecado, pero está dentro de Israel. No, ya está. Queda fuera de Israel, se fue. No es más Israel. ¿Cómo no es más Israel? Pero es Israel para siempre, está obligado. Sí, obligado está siempre, pero pierde los derechos. ¿Entendieron? ¿Qué significa perder los derechos, por ejemplo? Por ejemplo, él no cree en Dios. ¿Puede formar minyan? No. No, pero es judío de nacimiento. Sí. ¿Puede formar minyan? No. Pero si es judío de nacimiento. Ya entendí que es judío de nacimiento. Pero judío. No, sí, judío para las obligaciones, no para los derechos. ¿Entendieron? Formar un minyan sería un derecho. Claro. Lo pierde. Ya no tengo más la misma de amar al prójimo como a ti mismo. Él quedó afuera. Hasta tal punto. Miren lo que es fuerte. O yo qué sé. Si él le hizo yejitá a un animal y lo hizo según la halajá, bien. No es kasher. ¿Cómo no es kasher? ¿Hizo yejitá? Sí, ya sé que hizo yejitá. ¿Pero él cree en Dios? No, él no cree en Dios. Bye. Eso no es kasher. Sí. Pero si yo, dije la Yonarrao y hice un pecado que no dije Birkat Hamazon y no cumplí, pero sin querer, ¿no? Bueno, ¿queda fuera de Israel? No. ¿Estás dentro de Israel? Claro. ¿Puede formar minyan? Claro. ¿Qué por qué? Obvio, hizo algo mal y será castigado, pero no, ¿entendieron? O sea que los 13 principios de fe es lo más importante. ¿Está claro? Podríamos decir que es la definición del judaísmo. ¿Qué es judaísmo? Y judaísmo tiene que ver con una creencia. Judaísmo es creer en ciertos fundamentos. Si no creo en esos fundamentos, entonces ahí eso no es judaísmo. ¿Entienden? No es solamente ser hijo de madre judía o convertirse. Exacto. Porque ser hijo de madre judía sería algo técnico.
Está bien, es hijo de madre judía y para siempre judío. Eso sí, es verdad. Pero ¿qué significa? No, es hijo de madre judía. Perfecto. ¿Pero qué significa judía? Hijo de madre judía. Ah, sí, pero no me contestaste. Claro. Eso, es como ya. Judío significa creer en Dios, digamos. Creer en ciertos parámetros. Ah, porque si no creen en estos parámetros ya no es. ¿Entendieron? Pero es verdad, del momento que uno es judío es para siempre judío. No se puede salir del judaísmo. Pero les expliqué, no se puede salir para las obligaciones. O sea, para siempre estoy obligado. Pero sí puedo salir para los derechos. Puedo perder todos los derechos si no creo en Dios o no creo en la Torá. O no creo en la venida del Mashiach. Ahí sí perdí los derechos. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendió? No puede ser que salga, porque si no me voy a decir, ¿sabes qué? Ah, no tengo ganas más de hacer mis votos. Ah, tengo una buena idea, ¿sabes qué? Ah, no creo en eso, ya no tengo que hacer más mis votos. Igual salgo de Israel. No. Estás obligado para siempre, no hay salir. Y una persona que se convirtió al judaísmo, También. también Para siempre. para siempre ya está. Ujú. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a empezar. El principio de fe. Hoy los necesito reconcentrados, vamos a profundizar mucho. Es que Dios es el primer principio es que Dios existe. Y el segundo principio es que Dios es uno y único. Y esa es la palabra que vamos a desarrollar hoy. ¿Está claro? ¿Qué significa que Dios es único? En la hojita tenemos varios. Nosotros hoy vamos a ir a la izquierda, a la columna de la izquierda. Le voy a explicar lo que dice la columna de la derecha, después lo pueden leer. Es un episodio tremendo, de los más lindos que hay para enseñar. Es cuando Moshe Rabenu le dice a Dios, quiero conocer tus caminos. Y después le dice Moshe a Dios, quiero conocerte. Y Dios le contesta, te voy a mostrar mis caminos, pero no podrás conocerme todo lo que soy. Porque no me puede ser humano conocer y seguir viviendo. Claro. O sea, le contestó contundentemente que es imposible conocer Tener una definición. todo lo que es Dios. Imposible. ¿Está claro? Sí. Bueno. Ahora vamos a entender por qué. Lo que vamos a hacer en la clase es entender por qué es imposible. ¿Está bien? Pero ¿qué? ¿Entonces no puedo conocer nada de Dios? Sí. Puedes conocer un montón. Puedes conocer los caminos de Dios. ¿Qué son los caminos de Dios? Sus mismos. Cómo Dios maneja el mundo. No sus mismos. Sus mismos es lo que Dios quiere que yo haga. Pero también están los caminos de Dios. Por ejemplo, bondad. Dios maneja el mundo con bondad. Dios maneja el mundo con Gesed, con justicia, con Mishpat. Dios con Geburah, muy bien. Trae todos los El Rahum, Behanun, El Ejapayim, Berra Gesed, Bemet, bondad, misericordia, justicia. Dios maneja el mundo con muchos parámetros. Eso sí podemos captar. ¿Está claro? Y eso Dios le mostró a Moshe. Pero le dijo que la esencia de Dios es imposible. ¿Está bien? Y después le dijo, no podrás ver mi rostro, pero podrás ver mi espalda. ¿Dios tiene rostro? No. No. ¿Dios tiene espalda? No. ¿Qué es la espalda? No tiene forma. ¿Qué es la espalda? Pero cuál es la metáfora de la palabra espalda? No, yo Eh, pienso. ¿Qué es? Yo pienso. La que- Torá sería una explicación interesante. No puedo entender lo que es Dios, pero puedo entender lo que es la Torá. Interesante. Vamos a la que dice, no es esa, pero está buena. ¿Por qué lo llamarías espalda? Porque uno como ser humano recuerda todo lo que pasó y. Espalda del pasado, voy a decir. ¿Pasado qué significa? Puedo captar el pasado y no el... ¿Qué quiere decir? Bueno, y ahí yo también puedo ver reflejado cómo es la bondad de Dios y Ah, entonces la espalda no es lo que Dios es. La espalda es la manifestación. O sea, es como que pasó y quedan las huellas. ¿Dónde están las huellas de quién pasó? Metafóricamente, ¿no? Dios creó el mundo. Las huellas de Dios serían el mundo. Sí. Porque Dios creó el mundo. ¿Dónde puedo encontrar su huella? En el mundo. No puedo encontrar a Dios, porque Dios es diferente a todo, ¿entendieron? Pero sí puedo hablar de su mundo. Lo que hizo. Y su mundo son sus acciones. Al fin y al cabo, todo lo que Dios hace. ¿Entendieron? Sí. Rama me explica todavía más y dice, mira, la espalda sería como que yo no puedo captar, el rostro sería lo que es. Yo no puedo ver lo que Dios es. La espalda sería no lo que es, lo que Lo que hizo. no es. Ah, muy bien. Lo que no es. ¿Cómo lo que no es? El ejemplo que trae es el ejemplo que siempre decimos y según esto vamos a aplicar. Una persona va
Entró un ladrón. ¿Te acuerdas del ejemplo que entró un ladrón, ¿está bien? Y robó. La persona, el dueño de casa llega corriendo y lo ve escaparse. Parece que la policía atrapa a una persona y piensan que lo atrapó. Entonces lo llaman para que lo identifique. Él les dice, yo no puedo identificarlo porque no lo vi. Él se estaba escapando, no lo pude ver. Bueno, pero nos puedes ayudar. ¿Pero cómo lo voy a ayudar si yo no lo vi? ¿Pero lo viste cuando se estaba escapando? Sí. Bueno. Entonces le ponen muchas personas. Dice, ¿podés decirnos quién es? La verdad que no. ¿Podés decirnos quién no es? Ah, en eso puedo ayudar. Era flaco. Ese es gordo. No. Era morocho. Ese es rubio. No. Era petizo. Ese es alto. No. ¿Entendieron? Ajá. Entonces, ¿cómo voy llegando a quién es? Por descarte. Por descarte. Este no, este no, este no. Y voy llegando a quién sí. ¿Entendieron? Dice Rambam. No podés entender nunca lo que Dios es. Pero podés llegar a Dios a través de lo que no es. Claro. Y cuanto más sepas lo que Dios no es, Más cerca. más te acercás a lo que Dios es. Claro. ¿Entendieron? Sí, sí. Nunca llegás. Porque para llegar a saber lo que Dios es, tendrías que ser Dios. Entonces es imposible. Y nosotros somos limitados. Ajá. Pero podemos acercarnos a saber lo que nos... ¿Entendieron? Sí. Eso lo llama Rambam en el Guía de los Perplejos, la famosa vía negativa. Que es la vía, el camino por la negación, que yo nunca puedo entender lo que Dios es, pero puedo entender lo que Dios no es. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Esto fue toda la introducción que ya como que lo vimos. Y ahora voy a meterme en un pasaje de Moreh Nevuchim. Pero al final, Recién empecé. Dios es todo lo que no es. Eso va a ser la clase. Pero ya Dios, la palabra todo ahí confunde. No sé qué quiere decir todo. Yo te dije, de Dios no puedo saber lo que es, pero puedo saber por lo menos todo lo que no es Dios. Y al saber más lo que no es, me acerco más. Eso es lo que dije. ¿Vos qué dijiste? No sé qué dijiste vos. No, es que si hay algo que nada se puede comparar a esto. Nada se puede comparar a Dios. Puede ser. ¿Eh? Nada puede ser de lo que no Nada de todo lo que existe acá puede ser Dios. ¿Entendieron? Anticristianismo neto, porque viste quieren vender a Dios, y anti-Spinoza, vamos a ver que Spinoza es el gran hereje en todo esto. Lo contrario de panteísmo. ¿Qué es panteísmo? Teísmo, Dios. Pant, que tiene muchas partes. Panteísmo, Dios tiene muchas facetas. Todo esto son facetas de Dios. No, si te estoy diciendo que todo esto no es Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron qué peligroso que es eso? Que se enseña en la universidad, ¿sí? Spinoza, uno de los herejes más grandes que hubo. Cofer. Spinoza, de Cofer. Y Cofer es rebuscado porque te envuelve. Porque Te confunde y como que te está hablando con lógica. Sí, sí, sí. Pero es la antilógica. Es la antilógica. Está bien, pero vamos, ¿está bien hasta acá? Peligroso. Entonces, ¿tengo que ir a recreo? Bueno, esperen. Hasta acá. Entonces, Moshe captó todo lo que vamos a hacer ahora. Esa es mi meta en esta clase que todavía nunca la hice. Va a ser profunda. ¿Está bien? Nunca la grabamos, nunca. Pero es una clase que tengo que ir leyendo palabra por palabra y explicando. Pero tenemos el texto en español. Wow. Trajimos la traducción. ¿Está bien? Es el tomo 1 del Moreh Nevuchim, Guía de los Perplejos, capítulo 58. Obvio, en todos esos capítulos Rambam me viene hablando y explicando qué puedo captar de Dios. ¿Está bien? O sea, ¿cuál es el tema? La unicidad de Dios. Que Dios es único. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir al recreo. Y no se vayan, que se viene una... Para ver, es una clase más profunda, pero muy profunda. Vamos a profundizar en la unicidad, en meternos en Dios, intentar. ¿Está bien? O tratar de entender qué se puede entender. Vale. Bueno, recreo 5 minutos y seguimos.